otra figura acá. Y acá ponemos eternidad. Eternidad. Y nos vamos hacia adelante y ponemos eternidad. ¿Qué hemos leído nosotros en las Escrituras? Que el plan de salvación era eterno. El plan de salvación es eterno. ¿Cómo Dios es eterno? Y revelado recién por las Escrituras. ¿Se acuerdan que hemos leído? Entonces nos acordamos de los diferentes textos. Hemos visto en Romanos cuando dice que Dios nos predestinó según su preconocimiento, como dice Pedro, su preconocimiento, o como dice Job, los tiempos no están ocultos al Todopoderoso, o como dice Isaías, que Dios habita entre nosotros. Una dimensión que nosotros no lo podemos explicar. Ahora Dios, nadie puede decir de que hubo un tiempo, o a ver si alguien puede decir, que hubo un tiempo en que Dios no nos conoció. Siempre nos conoció. Como dice el Espíritu de Profecía, la próxima vez no pude traer la cita. Nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya conocido, dice el hermano Juan. Y nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya amado, porque nos conoció desde la eternidad. Entonces, desde la eternidad, Dios conoció a los seres, vamos a hacer esa ruedita. Nosotros no éramos, no existíamos, pero en el preconocimiento divino, Él nos conocía, pero con lujo de detalle, hasta trabajó sobre lo que Él eligió crear. Él podría haber hecho una rueda, por así decirlo, más grande de seres o de criaturas inteligentes. Le podríamos preguntar al Señor, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cuántos seres inteligentes has creado? Y digamos, ¿no? Que nos diga ahí, tengo 7.000 millones. ¿Sí? ¿Y ese era tu plan? ¿Podría haber hecho 15.000? Sí. ¿Y podría haber hecho 100.000? Sí. Y podría haber hecho más lo que yo quiera. ¿Dónde está pidiendo? Y Señor, ¿y por qué hiciste 7.000 millones? Porque fue mi voluntad. No hice ni más, ni menos. Como leemos, y lo he comentado en alguna oportunidad, pero que no es el tema cuando se habla del sellamiento, lo dicen primeros escritos y lo dice en el conflicto de los siglos, que vino un ángel gotitero de escribano y le dijo al Señor: ya ha quedado completado el número de los salvos, de los sellados y de los salvos. Dios tiene completo, anotadito, cuántos hijos va a tener de lo que Él salve en la tierra. Muchos nacieron, murieron, pasaron los siglos, nacieron y murieron, y Dios sabe quiénes son sus hijos, y va a llegar un momento que va a en los últimos momentos de la historia de la humanidad nosotros vamos a recibir la lluvia tardía, y con la lluvia tardía vamos a ser sellados, y la lluvia tardía va a trabajar hasta convertirlo a Pepe y a Marta, y esos eran los últimos, y se convierte Pepe y Marta, y viene un ángel, se presenta delante de Cristo, dice, ya ha quedado completado el número de los salvos. Y allí nomás dice que Jesús deja caer su vestidura sacerdotal y se viste después, se acaba el tiempo de gracia, y entonces, saben ustedes lo que es, que viene el mundo, las plagas, las guerras, las catástrofes intensificadas, etc. Dios tiene todo planificado, todo es conocido por Dios. Y entonces de la eternidad sin fin, que no lo podemos nosotros entender en la mente de Dios, que Dios nos conoció y después nos acordamos que prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno, según Hechos de los Apóstoles capítulo 17,
en esa eternidad que nosotros no podemos alcanzar desde cuando nos conoció hasta Él planificó cómo íbamos a hacer, o sea que nos conoció con el rostro, con el cuerpo, cómo íbamos a hacer desde que hemos nacido hasta el día que muramos. Por eso David decía, mi embrión vieron tus ojos y se cumplieron todas las cosas que estaban escritas en tu libro. Como que Dios tenía un libro, por decirlo, ¿no? Dice que es un libro. ¿Cómo va a ser David? Todas las cosas que estaban escritas en tu libro se cumplieron en mí. Así que Dios nos conocía todo, y hasta el nombre, hermanos, que íbamos a tener. Y entonces el padre y la madre, ¿cómo le ponen? Carlos, no, Carlos no. Le pongamos Seferino como el hijo. No, Seferino es horrible. ¿Cómo vamos a poner? Le pongamos Gabriel, ¿no? Hasta eso. Y al último le ponen el nombre que Dios conoció desde la eternidad. Y el trabajo que ha hecho el Espíritu Santo sobre lo que todavía no había sido formado. Dios conoce el Espíritu, trabajó en el Espíritu, de lo que no era, pero para Dios era, lo convenció, lo convirtió. Una vez que lo convirtió, el resultado es entregarse a Cristo, mejor dicho, entregarse a Dios, pero ahí no estaba la obra completa, faltaba algo, que se perdone el pecado. Para perdonar el pecado requería la muerte de la criatura, y entonces en vez de que muera su criatura convencida, convertida y arrepentida, ¿quién tenía que morir? Si la mataba la criatura, moría para siempre. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Morir Él por nosotros. Y una vez que Él muere por nosotros, nos da vida eterna a nosotros, y entonces tiene hijo, gracias al Hijo Jesucristo, el Padre Padre. Entonces, ya lo hemos dicho, pero en esa eternidad ahora nosotros vemos que en un tiempo X no sabemos. Dios crea a los ángeles, creó a los ángeles, a los buenos y a los que después se hicieron malos. No sabemos, y pongo X porque no sabemos, en esa eternidad hacia atrás, no sabemos. Pasaron los años, siglos, no sabemos. Dios creó seres de otros mundos. ¿Sí? Pasaron los años, y ustedes se acuerdan que hemos leído Job, que decía, ¿a dónde estabas tú? Le decía Dios a Job, cuando yo estaba midiendo la tierra, poniendo los fundamentos, y las estrellas del alba alababan. ¿Quiénes son las estrellas en la comparación de texto con texto? Las estrellas son los ángeles, y la hermana Juárez dice, los ángeles son los seres de la realeza, los que están en el trono de Dios. Antes estaba también los ángeles buenos y estos que después fueron malos hasta que fueron echados. Y entonces estos son seres de otro mundo que no son como los ángeles, seres de la realeza, pero Dios va y los crea. En esa prefijación y el orden de los tiempos. Y a cada uno de los seres de otro mundo en su planeta puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo comenta el hermano Juan en primer escrito. Y todos ellos fueron probados por Lucifer. Es decir, tentados por Lucifer, perdón. Y fueron probados por Dios, tentados por Lucifer, probados por Dios. Y todos ellos vencieron. Y en esa prefijación y el orden de los tiempos, llegó, hermanos, la historia de la humanidad 4000 años antes de Cristo. Y pasaron, hermanos, 4000 años, y Cristo vino y murió. Y van a pasar 2000 años más, 2000 años más después de Cristo, para completar un ciclo que la Biblia le llama el período de los 6000 años. Y la hermana Juárez se harta de comentarlo. 6000 años de pecado. ¿De quiénes? De la humanidad.
¿Está claro, hermanos? Y entonces después cuando Cristo vuelva a la tierra, sin hablar de que va a ser exactamente los 6.000 años, pero ni un segundo más, ni un segundo menos, un minuto más, un minuto menos, no, 6.000 años, entramos nosotros al milenio, 1.000 años, 1.000 años sabáticos. Se han dado cuenta 6.000 años de pecado y 1.000 años de dedicarlos ¿a dónde? Trasladados a los cielos. A los cielos. Después de los 1.000 años, volvemos a la tierra. Y viviremos en la tierra nueva por la eternidad sin fin. Y por supuesto esta línea sigue. Y entonces los ángeles buenos, los seres de otro mundo y los seres humanos que se han salvado vivirán por la eternidad sin fin. ¿Entendemos? ¿Está claro ahora en este otro diagrama? Vale. Entonces el Señor sabía desde la eternidad que todo iba a ocurrir y entonces prefijó el orden de los tiempos. Uno lo crió primero, el otro lo crió después, y a los que iban a pecar, hermanos, y se iban a arrepentir o iban a tener el don, por así decirlo, del arrepentimiento por el Espíritu Santo, los hizo nacer en el planeta Tierra de una sola vuelta. Porque si Dios no hubiera tenido un orden, creo que lo hemos comentado, entonces a este ser humano, pongámosle que Dios lo hubiera puesto acá, a otro ser humano por acá, a otro ser humano por allá, a un demonio, que ahora es demonio, un ángel malo por allá en otro mundo, y entonces Dios iba a tener que esperar millones de años para que peque Coco, para que peque... No. Ahí Dios hizo uso de su autoridad, hizo uso de su potencia y predestinó. No, yo voy a hacer lo siguiente, dijo Dios. A los ángeles que se van a hacer malos por razones X, como nunca se iban a arrepentir, no eran seres sujetos a arrepentimiento, pobrecito les dio de todo para que no pequen, pero pecaron igual. Y como no se iban a arrepentir, no les podía dar al Hijo. Y a los ángeles buenos, y los pongo en el cielo. A los seres de otro mundo que él sabía, a todos los seres que él sabía que no iban a pecar, aún siendo probados, los puso en los diferentes planetas. Y Dios obligó que las circunstancias se dieran como él quería, que llegado el cumplimiento de este tiempo, crear a Adán. Y que vengan todos los hijos de Adán y pequen de una vez por todas, para que en 6.000 años de historia de la humanidad yo ponga en práctica mi eterno plan de salvación. Y entonces todos los que iban a pecar y quieran ser sujetos al arrepentimiento, lo hizo nacer según su voluntad en 6.000 años de historia de la humanidad. ¿Han entendido, hermanos? Eso es porque Dios es organizado, Dios es orden. Y Dios no quería tampoco que se eternice la vida de pecado. Él peque por acá, pase millones de años y el otro peque por allá, y después peque el otro. No, ahí donde Dios obliga las circunstancias y lo hace nacer a este acá, a este allá, rápido, en 6.000 años. No aguanto más de 6.000 años de historia de pecado en la humanidad. Y ahora todos los demonios, por supuesto, los mandó aquí. Acá estamos nosotros, los seres humanos, y están todos los demonios habitando este planeta. Convivimos en una dimensión paralela. Bien. Y entonces, eso es sabiduría, amor y poder de Dios. Pero al Señor le ha costado mucho. Esto le ha costado mucho. A esto lo hizo bueno, pecaron, pero él no murió por ello. Pero cuando él vio seres sujetos a arrepentimiento, ahí dijo, ahora me va a costar mucho. Tener galaxias no me cuesta nada. Tener hijos, mi muerte. Como Dios no puede morir, ya dijimos, murió Jesucristo. Ahora yo les voy a mostrar unas citas de Elena de White. ¿Ustedes creen que Jesucristo salvó tan solo
a los seres humanos que se arrepienten. Estos no pecaron, los ángeles buenos no pecaron nunca, y los seres humanos tampoco. Y lo que yo he dicho podría ser una herejía, podría ser una herejía. Voy a leer una cita de Elena de White, Deseado de toda la gente, página 713. Y la hermana White dice: al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y a su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. O sea, Dios lo hubiera matado a Satanás y a sus ángeles, ni bien pecaban. ¿Por qué los dejó vivos por tanto tiempo y en los 6.000 años de historia de la humanidad? Acá no contemos, porque ustedes saben que en el milenio Satanás y sus ángeles quedan solos en el planeta. Y los malos, todos los malos están muertos, el Hijo de Dios están 1000 años sabáticos en el cielo y después volvemos a la tierra. Y entonces ahí viene Satanás para tentarlo a todos los malos y viene Jesús y lo fulmina. Se efectúa el juicio final. Pero al principio de la gran controversia, Satanás hace lo que quiere, los demonios hacen lo que quiere, cae el 33% de ángeles cae y lo siguen a Lucifer. Y si Dios lo hubiera matado, ¿qué hubiera pasado? Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habrían permanecido en su mente, en la mente de los ángeles, bueno, una duda en cuanto a la bondad de Dios como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y de gracia. Pero no sucederá así. Cuando la gran controversia termine, entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados, a todos los seres creados. Y entonces, hermanos, a todos los seres creados, y se verá que los preceptos de su ley, los 10 mandamientos, son perfectos e inmutables. El pecado, que es la desobediencia a la ley, se habrá manifestado entonces en toda su naturaleza. Satanás, su carácter. Entonces, el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará la ley de Dios. Convencido. Bien podían pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces todos, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre. Escuchen, la destrucción del pecado y de Satanás para siempre, cuando el Señor fulmine a Satanás, sus ángeles y a todo lo malo, ¿no? Y haga la nueva creación. ¿Y qué van a pensar los seres celestiales también y los ángeles? Como también la redención del hombre y el universo quedarán eternamente seguros. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Lo consideraba todo. Jesús lo consideraba todo, hermanos. Para admirarse mientras estaba clavado en la cruz, mientras ese hombre, el hombre, estaba clavado en la cruz todo doliente, Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz exclamó: consumado es. ¿Saben ustedes lo que acabamos de leer? ¿Comprenden, entienden la profundidad de lo que acabamos de leer? Cuando Jesús dice consumado es, en esa expresión estaba todo este misterio de todas las cosas planificadas desde la eternidad, puesto en práctica a través de los siglos. Y cuando Él vence, Jesús sabía los resultados. Ese hombre doliente, muriéndose, dijo consumado es, pero dice consumado es con una ciencia terrible. Y leemos algo: todos mis hijos, la salvación de mis hijos queda asegurada.
y la santidad eterna del universo, la observancia natural de la ley de Dios, que es la santidad eterna. He asegurado la salvación eterna de mis hijos con mi muerte. Y esta es la parte más finita, su muerte en la cruz. Pero ahora escuchen todo. ¿Dice o no dice que el universo quedaba eternamente seguro? Y en el universo no éramos nosotros solamente, eran todos otros seres. Pero en la página 706 hay otra cita muy curiosa, hermanos. En la página 706, cuyo título es precisamente consumado es. ¡Ay, qué fácil que leerlo en la Biblia, ¿no? Y Jesucristo dijo, consumado es, qué va. ¿Y qué quiso decir? Y entre las cosas que dicen, el hermano Juárez dice, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó un estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás derrotado sabía que había perdido su reino. Satanás había perdido su reino. Pero hermanos, qué gozo entre los ángeles. Y sí, hermanos queridos, de repente cuando Cristo muere en la cruz y dice consumado es, y entonces todos ustedes se salvan, todos ustedes se salvan. Y yo soy un ángel de Dios y estoy mirando a Cristo en la cruz, digo, qué ser tan bondadoso lo salvó, qué regocijo que tengo yo y mis compañeros los ángeles. Ese era el regocijo de los ángeles. Esa era una parte, porque ellos son seres sentimentales, perfectos, amorosos. Sí, estaban muy contentos. Pero el regocijo, ¿hasta dónde llegaba, hermanos? No tengo. Otra vez dice Elena, el clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles, invento de Roberto Íñigo, y los mundos, seres de otros mundos que no habían caído, invento de Roberto Íñigo, herejía, estoy hablando, hermano. El clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención, hermanos, del Cristo colgado en la cruz y que muere, la gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Si Jesús no vencía, Dios fulminaba a todos los hijos de Dios, a los malos, a los que eran buenos, lo fulminaba a los ángeles buenos y lo fulminaba a los seres de otro mundo, los mataba. ¿Por qué? Porque si Cristo pecaba, entonces no iba a dar la vida por la raza humana y los pecados nuestros nos mataban. Pero si estos no han pecado, pero viendo a todos otros morir, ser destruidos por Dios, porque Cristo no venció, y si Cristo no venció, entonces la duda es pecado, la duda es satánica. Entonces el Señor hubiera comenzado a verlo, que el ángel Gabriel lo miraría al Señor ya medio raro, hablando con otro ángel, ¿no? Y Jesús que esto, que Dios es esto, que Dios aquello, lo iban a calumniar, lo iban a juzgar, iban a hablar mal de Dios, de todo, y Dios iba a tener que matarlo todo porque todos iban a pecar. Los que no pecaron viendo pecar y viendo a Cristo triunfar, viendo pecar no pecaron, viéndolo a Cristo triunfar no pecaron, porque si Cristo no triunfaba y Satanás tenía razón, todos los seres iban a dudar y tarde o temprano iban a pecar, entonces Dios los tenía que matar a todos y quedaban sin hijitos. Iba a ser la tristeza más grande de Dios y la angustia. ¿Comprenden, hermanos? ¿Comprenden que hay cosas en la Biblia y en el Espíritu de Profecía que va más allá de lo que nosotros podemos leerlo superficialmente? Entonces quiero
quiero que quede bien claro, el Señor Jesús indirectamente salvó también a estos seres y a los seres de otro mundo, de otra manera. Que ellos no pequen es un resultado del trabajo sabio de Dios, que Él eligió espíritu para darle vida, inteligencia para darle vida, que viendo pecar a otro no pequen, siempre y cuando Él se haga hombre venza, porque si Él no vencía, esto tarde o temprano iban a pecar, y Dios le iba a tener que fulminar, y a esto con más razón, a los seres humanos con más razón. Ahora decimos una cosa, como muchos me han dicho en algunos debates: ¿y por qué lo ha puesto a Adán si iba a pecar? ¿O por qué le dio a Eva si iba a pecar? ¿Por qué no le puso otra mujer que no peque, así el pecado no entraba a la humanidad? ¿Saben, hermanos, que de todo lo que Dios conoció en su preconocimiento, porque Dios conoció en su preconocimiento, Él armó todo así? No la ponía Eva. Venía Dios y decía, en vez de darle a Eva, a Adán, le voy a dar a otra mujer. Y en vez de darle, hermanos, a Eva, la ponía al ángel. Usted sabe, hermano, que la ángela es pecadora. Conoció a Jesús, le pidió perdón a Jesús, se entregó a Jesús, y es su vida de la carrera de la santificación. Ahora es una hija de Dios, pero ella pecó. Entonces ella también iba a pecar. Bueno, entonces no la pongamos a la angelita. ¿Qué podemos poner? Bueno, a Clarita, ella también iba a pecar. Todo lo que hemos pecado íbamos a pecar, y a todo lo que iban a pecar Dios lo ha puesto acá, hermanos. Entonces no digamos por qué lo ha puesto a Eva, y por qué en vez de ponerlo a Adán, no me ha puesto a mí. No, si yo soy pecador también. No me lo hubiera puesto a Moisés, no, si Moisés también ha pecado. No, a Elías también hubiera pecado. ¿Quién es el único ser que no iba a pecar? Jesús. Entonces, ahí está el trabajo grandioso y extraordinario de Dios, hermano. La salvación y todos los beneficios se deben al Cristo clavado en la cruz. Pero no termina ahí. Cristo ese consumado es una parte. Ahí hay una parte de Él. Entonces, vamos a esto otro. Hacia las galaxias, hacemos esta línea hacia otra vez. Entonces ustedes ven todas las galaxias pobladas por todos los seres de otro mundo, el cielo, los ángeles, y esta línea de la infinitud de Dios es mayor que la cantidad de galaxias que creó. Ya sabemos, los cielos y los cielos de los cielos te pueden contener. Pero su energía no necesitaba juntarse, por así decirlo, en la figura, y llegar a un extremo finito total. Si era por las galaxias, Él creaba las galaxias limpias aún, y hemos leído, he aquí que los cielos son más limpios que el hacedor, porque ya estamos hablando de una infinitud infinita contra una infinitud finita. Pero para tener criaturas inteligentes, el Señor tuvo que hacerse de lo más mínimo que puede existir. Y entonces dijimos que en esa finitud, en esa infinitud, hablamos de Jehová primero, o sea, no tiene primero y postrero. Hemos estudiado eso. Pero en esta finitud, hablamos de Jehová cuando Jesús resucitó, que dijo: soy el primero y el postrero, ¿y qué más? Que he muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos.
¿Qué diferencia hay en este gran Jehová? Y cuando Jehová en el Antiguo Testamento, él hablaba de sí mismo, decía, yo soy el Jehová el primero y el postrero. Yo soy Jehová primero y postrero porque estaba por acá. A partir de esto, notamos una distinción que después lo vamos a estudiar ya en la parte final del estudio del Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Qué es el Cordero de Dios y cuál significado tiene el Cordero de Dios? ¿Y por qué por la eternidad sin fin vamos a escuchar del Cordero de Dios? ¿Y cómo lo vamos a ver a Jehová? Como una mascota, como un corderito todo lanudo que dice me, ¿no? ¿Qué vamos a ver en Dios? Que ahora vamos a estudiar en la parte final. Pero hermanos, Jehová ahora tiene un distintivo. Yo soy Jehová, el alfa y omega, primero y postrero, principio y fin. ¡Oh, qué grande! Pero he sido muerto, y aquí que vivo por siglos y siglos. He llegado a una finitud tan grande que he muerto. Que tuve que hacer eso para salvarlo a ustedes. Pero ¿por qué llegó a esta finitud, hermanos? Y ya ahora vamos a ver. Entonces, el Señor muere en la cruz, y cuando el Señor Jesús muere en la cruz, pasó a la otra dimensión. El diablo, los demonios, el pecado y la muerte, y acá estaban todos sus hijos, todos. Los seres humanos que se van a arrepentir, y los seres de otro mundo, y los ángeles buenos. Si el Señor no pasaba a esta dimensión, con su muerte, tarde o temprano, o sea, para poder entrar a este lugar, no tenía que haber pecado nunca. Porque si Jesús pecaba, quedaba detenido en el pecado. Y al quedar detenido en el pecado, la raza humana muere, y los ángeles tenían que ser destruidos porque iban a pecar también. Iban a decir todo, Satanás tenía razón. Y Dios iba a hacer uso de la fuerza arbitraria y lo iba a matar a todos. Miren hasta dónde se achicó Dios, que llegó a un extremo, una punta que nosotros no podemos imaginarnos. Se hizo hijo de Dios, se hizo hijo del hombre, como hijo del hombre se hizo siervo del hombre, y siervo del hombre, muerte de cruz, y cuando murió entró al infierno, por así decirlo, y rescató a sus hijos y los sacó. Desde la eternidad sin fin hizo ya eso. Y después lo puso en práctica al transcurso de los tiempos, y nosotros vamos llenando con nuestra vida su preconocimiento. Entonces, para justificar lo que yo estoy diciendo, vamos a leer los textos. Primero, repasamos esto. Romanos 8, 26. Y en Romanos 8, 26, sin leer muchos textos que ya hemos leído, para armar lo que nos vas a decir ahora. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Hoy hace un trabajo que ya lo hizo antes, y hoy logra el Espíritu Santo el trabajo que ya lo preconoció. Ahora vamos al versículo 29. Y entonces cuando el Espíritu logra hacer que nosotros nos convertamos, haciendo un trabajo gemido indecible, porque no puede violar el libre albedrío, sino Él hace así nomás, da la orden y somos buenos. Pero buenos, somos buenos malos, somos buenos por la fuerza, pero no, Él logra con su gemido cambiar hasta que nos hace bueno, y una vez que nos hace bueno, entonces vamos al versículo 29, y el 29 dice: porque a los que antes conoció, ¿desde cuándo? Desde la eternidad sin fin, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y 30, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Gracias a Jesucristo. Y entonces en el versículo 32, para lograr eso, de que nosotros seamos justificados, santificados, glorificados, transformados, etcétera, etcétera, entonces dice en el versículo 32, el que aún a su propio Hijo no perdonó,
antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y entonces en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 24, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Y entonces vamos al versículo 37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. 38 y 39, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que murió en la cruz y dio ese resultado. La salvación queda asegurada por ese ser. El Espíritu trabaja, nos convence, nos convierte, nos lleva al arrepentimiento. Cristo es el que muere por nuestros pecados, y entonces Jesús le presenta al Padre y le dice: he ahí tu Hijo, he ahí tu Hijo, tu Hijo, tu Hijo, y el Padre es Padre. Entonces en el misterio del Padre y el Hijo, o al misterio del Padre y del Hijo, lo apuntemos por otro lado. No nos larguemos a escribir libritos de teología, que el Padre, el gran Padre, que el Hijo es inferior, que es creado, que esto, que aquello. No, es un misterio. El misterio que nos hemos cansado de leer, el misterio para que entendamos el misterio de Dios, el Padre y del Hijo, y todas las cosas que hemos visto. Un misterio sin contradicción grande, es el misterio de la piedad, del plan de salvación, que ha hecho que haya un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Bien. Ahora entremos a ver, repasar este texto. No sé si lo van a entender mejor ahora, cuando leemos Efesios. Más lo leemos, más repasamos el tema, más entendemos la profundidad de estos textos. Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. ¿Cuándo hizo todo esto que nosotros estamos estudiando ahora, hermanos? Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Notan ustedes la expresión de Pablo, ¿no? Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuándo? En lugares celestiales, hermanos, desde la eternidad sin fin, para que se haga lo que hoy vamos llenando con nuestros hechos. Y entonces dice, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, hablando de los seres humanos que se van a convertir y se van a salvar, habiéndonos con, ¿qué? Predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, porque es lo que le faltaba al ser humano que se arrepentía: la redención de sus pecados por la sangre de Cristo, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda la sabiduría y la inteligencia de Dios. Hermano, esto es sabiduría pura de Dios, inteligencia pura de Dios, descubriéndonos el misterio. Todo esto es un misterio, hermanos, y lo que estudiamos no es nada del misterio. Algo estamos estudiando del misterio, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto en sí mismo, hermanos? ¿Qué se había propuesto en sí mismo? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. No sé si entienden ese texto mejor ahora, el versículo 10. De reunir todas las cosas en ese Cristo, en esta puntita, en este extremo donde Jehová Dios se hace carne, y como carne muere por la raza humana, pero muere sin pecar, por tanto la muerte no lo puede detener, y Él resucita, y Él carga el pecado de nosotros, y Él nos regala su santidad.
nos regala su justicia, nos regala la vida eterna por su muerte. Y entonces Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. ¿Pero de dónde? De los seres humanos que están en la tierra y de los que están de contando esto, ¿no? De contando los malos. De los ángeles buenos y los seres de otro mundo. También, ¿qué decía el hermano White? ¿Lo entienden ahora el texto este? Y la hermana White lo explica. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, y demuestra este diagrama a propósito, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios crea uno primero, después a los otros y después a los otros, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos, los ángeles y los seres de otro mundo, como los que están en la tierra. Todo lo hizo en Cristo Jesús. Y sin Cristo, Dios no hacía nada. Entonces ahora vamos a entender mejor dos cosas que vamos a leer. Ya lo hemos leído, pero es que cada texto arroja tantas luces que a veces lo tenemos que leer otra vez. Todas las cosas que Dios tuvo entonces es por causa de Cristo. Todo lo reúne en Cristo. Sin Cristo no hay raza humana que se salve, sin Cristo no tendría ángeles buenos, no tendría seres de otro mundo. ¿Y qué haría Dios con todas las galaxias? Las destruye, porque Dios no puede ser egoísta. Todo lo que Dios dice es para dar. Y miren si no nos dio. Y una vez que Él da, entonces recibe para gloria de Él. Decir Dios, yo voy a tener gloria porque soy Dios, es imperfección. El tener amor, el amor no es me amo. Y Dios se mira en un espejo y se da de sí. No. El tener amor es para dar. Y cuando da, recibe. Es como nosotros en la pareja. Damos amor y recibimos amor. Pero Dios tiene que dar primero amor. Ay, no quiero que se me vayan las ideas, hermanos. El Señor ha dado todo por nosotros. Y en Cristo reúne todos sus hijos, y si no tuviera sus hijos, no tendría galaxias. Porque entonces no justificaría a Dios para que esté con la galaxia. Para mí, Él se sentiría mal. Esto es un egoísmo puro. Yo me gozo que mire las cosas bellas que yo hago, que sol, que estrella, que galaxia, que agujero negro, que ustedes saben todos esos misterios, que lindo. No. Todo eso es para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que hemos leído en Apocalipsis que Jesús dice: el que venciere poseerá todas las cosas? Señor, ¿qué no vamos a poseer? No, todo. Hasta a Dios lo vamos a poseer en el buen sentido de la palabra. Se lo hemos comentado. Cuando digamos: Señor, yo estoy contento porque todo el universo es mío y todos mis hermanos son míos, pero me falta una cosa: quiero que vos también seas mía. Y yo decía: sí, yo también soy tuyo, y soy tuyo de verdad. Y es más, vamos a sentir que Dios va a habitar dentro de nosotros como ahora. ¿Qué dijo Jesús? El que guarda el mandamiento vendrá el Padre, el Hijo, por medio del Espíritu Santo, y haré, dice, morada con Él. ¿Qué tenemos en nuestro interior, hermano? ¿Es verdad o es mentira de Jesucristo? El que guarda mi mandamiento, vendrá mi Padre y yo, y haré morada con Él, con esa persona. Y yo, Jesús, me manifestaré a esa persona. Pero antes de eso, ¿qué dice? El que guarda mi mandamiento, yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. ¿Qué tenemos adentro, hermano? La Trinidad. Entonces yo, antes de ser bautizado, soy un hombre del mundo común, que decía Jesús que la gente del mundo no lo tiene al Espíritu Santo, ni lo ve, ni lo conoce. Pero si nosotros nos convertimos y nos bautizamos, cuando salimos del agua nos entra el Espíritu Santo, y juntamente con el Espíritu Santo baja el Padre y el Hijo y moran en nosotros. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de Roberto Íñigo? Antes caminaba por la calle y me ven a mí de una manera. Ahora me bautizo y me van a seguir viendo de una manera, pero el Señor me ve de otra manera. Los seres celestiales ven al Señor morando en el interior de cada hijo de Dios, y no es mentira de Jesucristo. Y cuando me necesite, dice Jesús, yo me manifestaré a Él. Hermanos queridos, y lo tendremos también a Dios, y en el cielo con más razón. Vamos a tener una sensación que ustedes saben que los seres celestiales dicen: santo, 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 santo. ¿Y ustedes creen que es una tortura?
Y qué triste decir, hermano, me va a agarrar Dios con la fuerza, no sé que diga santo, 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 santo. No va a ser como la respiración. ¿Quién de ustedes se cansa de respirar, hermano? ¿Están respirando? ¿Se han dado cuenta que están respirando? Ahora yo les hago dar cuenta que están respirando, dentro de un ratito se van a olvidar. La respiración es parte de ustedes, el decir santo, 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 santo. Y una cosa, hermanos, que vamos a estar en estado de arrobamiento porque Dios va a ser también mío y va a estar dentro mío, el centro generador de la vida, el centro generador de la felicidad, el centro generador de esto, el centro generador de esto, el centro generador de todo, que como dije en la oportunidad yo puedo estar feliz y contento comiendo un asado acá en la tierra, ¿no? Y de repente en un hermoso paraje y llegamos a verlo a Jehová pasearse. Hermano, pierde sentido los árboles, los pajaritos, el que estemos comiendo, la felicidad y la alegría, y vamos todas las miradas se centran en el centro generador. Y nosotros vamos a estar chocho como una belleza de galaxias, una belleza de hermanos, y de Dios también. Yo soy tuyo y vos sos mío. Nosotros somos de todo y todo de nosotros en una unidad, en una belleza que no nos podemos imaginar. ¿Y todo gracias a quién? A Jesucristo. Y sin Jesucristo Dios no podría haber tenido a nadie. Entonces Dios tenía que destruir todo para que no sea pecado. Y ahora noten, porque si no sería como pecado para Dios el egoísmo. Yo tengo esto y tengo esto y tengo esto, pero no doy a nadie nada. Todo es mío, para mí, ¿no? Primero doy y todo es mío, y nosotros también decimos y todo es mío. Pero ahora noten, yo voy a montar el primer mandamiento, hermano, y voy a hablar mal de Dios esta noche. Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo me molesto y digo, Señor, me parece pésimo, con todo respeto, Señor, no me vayas a querer matar. Pero no me gusta eso que lo digas. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y hasta llegas a decir el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa y a su hijo y aún su propia vida, no es digno de mí. Que Señor, es un endiosamiento muy grande tuyo, es un egoísmo muy grande tuyo. No me gusta ese mandamiento, no me gusta ese endiosarte de esa manera. Y viene Dios y me da un chilo con su argumento. Y me dice, supongamos que lo pone otra vez nuevo al hermano que está diciendo. Viene Dios y le dice al hermano que protesta tal cosa. ¿Acaso no te he amado yo a vos desde la eternidad sin fin antes que vos me hayas conocido? ¿Acaso no te he amado a vos por encima de mí mismo, que soy Dios santo, omnipotente? Te he preferido a vos antes que a mí. Yo te di todo como Dios, omnipotente, infinito. No puedo darte mi infinito, infinita. Llegué a hacerme hombre, me hice carne, maltraté mi carne, torturé mi carne, la maté a mi carne por amor a vos. Te adoré a vos, te amé a vos por encima de mi persona. Entonces, si yo te pido amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu fuerza, y me enojo tanto cuando veo que otros adoran a otros dioses, es porque yo te he dado primero a vos lo que ni sabes lo que me ha costado. Y vos todos regalaron. Jesús, perdoname, ay, qué lindo. El pecado que es horrendo para un Dios infinitamente santo, y nosotros, ay, perdoname. Y el perdoname no ha hecho sufrir a Cristo, y no de un solo hombre, sino de la multitud. Bueno, hermanos, entonces ahora queda justificado lo que vamos a repasar en San Juan, capítulo 10. Otra vez, San Juan. ¿Han entendido, hermano, por qué queda justificado el amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza? ¿Por qué no amamos primero? Por eso Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice así el texto, ¿no? Ahora en San Juan 1 al 3 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
En el 3 todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Ahora entienden, hermanos, que sin Cristo nada se podría haber hecho. ¿Por qué estamos hablando de Cristo? Porque ese verbo Dios en el versículo 14 dice que, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Dios hizo carne y por haberse hecho carne y haber matado su carne, o sea, el Hijo, entonces, ¿quién es el autor de toda la creación? Esta parte es la que justifica, hermano. Esta parte, Cristo muerto en la cruz, justifica toda la creación material, ininteligente, y todas las criaturas inteligentes. ¿Queda claro, hermano? Entonces Él es el autor. Y cuando leemos este otro texto contradictorio de Pablo, hermano, para que lo apedreemos, en Colosenses, hermano, en el capítulo 1, versículo 12 al 16, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estamos comprendiendo con este doble ángulo que hacemos, el bien y el mal, la vida y la muerte, y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, es decir, es la parte visible, la parte palpable, la parte tocable, la parte que nos llega, la parte que nos alcanza de Dios, el primogénito de toda creación. Porque por Él, o sea, por el Hijo ese, fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. ¿Ahora comprenden, hermano? Todo fue criado por Él y para Él, porque si Él no hacía esto, esto no existía. O sea que la omnipotencia de Dios, el Dios Padre e Hijo, son una misma cosa. Jesús decía, mi Padre mayor es que yo, porque Él era una carne que estaba caminando como Hijo y era inferior. Pero aclara, yo y el Padre, una sola cosa, no somos dos, por eso no lo va, ¿entendés? El misterio, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad, hermano, no nos metamos en ese misterio de hacernos los sabios y minimizarlo a Cristo y minimizarlo al Padre. Como Jesús dijo, nadie sabe quién sea el Hijo y nadie sabe quién sea el Padre. Hay que apuntarlo por otro lado, por lo que estamos viendo nosotros acá, el misterio. Entonces, Pablo no lo contradice al Jehová del Antiguo Testamento que decía, yo soy el que he creado todas las cosas porque yo. Lo que sucede es que ese Jehová es un todo. El que decía yo lo hice es el mismo Cristo que dice yo lo hice. Y era el mismo Cristo que venía caminando, y Juan dice, por Él fue hecho el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan que hemos leído en Juan 1:1 que cuando Jesús estaba en la tierra dice, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron? Y el mundo fue hecho por Él. Él era Jehová hecho carne. Bien, queda aclarado. Ahora vamos a leer unos cuantos textos ya para finalizar. Y vamos a ver lo siguiente. Otros detalles del Hijo. Juan 1:18. Juan 1:18. Hay alguien que atrevidamente se ha puesto a decir, como yo hice un comentario de este texto, como diciendo que ¿a dónde estaba el Hijo? Dios lo tenía en la panza, el Hijo. O como que Dios estaba de encargue del Hijo. O como que Dios lo tenía adentro al Hijo. ¿A dónde lo tenía el Hijo? Fíjense lo que dice el apóstol Juan, no lo estoy viendo. Capítulo 1, si nosotros hablamos del Hijo antes del versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos.
y gracia por gracia. En Cristo había una plenitud, ¿no? Pero ese Cristo, en el versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. O sea, la infinita infinitud, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está, ¿a dónde, hermano? ¿Cómo dice su versión? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. ¿Quién es el Hijo? Es la imagen del Dios invisible, al que no se lo puede ver, no se lo puede palpar, a la infinita infinitud. ¿Quién es el Hijo? Aquel que, siendo infinita infinitud, se hizo finito, pero refinito, para alcanzarnos a nosotros, morir, conocer lo más inmundo que es el pecado, entrar al reino de las tinieblas, sacarnos y ponernos en el reino de Dios. Pero, ¿qué es el Hijo, hermanos? Hermanos, va a pasar el tiempo y capaz que ustedes creen que cuando estemos en el cielo, nosotros vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sentados en su trono. ¿Así creen ustedes? ¿Cómo vamos a ver cuando estemos en el cielo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes saben que Esteban, ¿se acuerdan de Esteban, no? En Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dijo Esteban antes de morir cuando veo a Cristo sentado a la diestra de Dios, de la gloria de Dios? Y entonces vamos a pelear, ¿cómo va a estar Cristo? El Hijo, eso que habían matado al Hijo de Dios, sentado ahora a la diestra de la gloria de Dios Padre. Y bueno, Jesucristo, si nosotros vamos al cielo, ¿lo veríamos a Jesucristo sentado a la diestra de Dios? Sí, Señor. Y entonces, si nosotros leemos en Timoteo, primero de Timoteo, capítulo 3, no, perdón, primero de Timoteo capítulo 2, 3 al 6, ahí dice que nosotros, que Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad para que seamos salvos. ¿De qué verdad? De que tenemos un solo Dios, no dos dioses ni tres, un solo Dios, y un solo mediador, Jesucristo hombre. ¿Jesucristo qué? Hombre. ¿Quién es el mediador? Jesucristo hombre. ¿Quién es el que se hizo carne? Dios se hizo carne, no un hijo de Dios. Dios se hizo carne y fue hijo. El misterio de la fusión Jehová-carne produce un hijo. Y entonces Dios se hace carne, entonces hijo, y como nosotros leemos, como hijo de Dios, Él nos alcanza, Él muere, da la vida, nos salva. Y como hijo de Dios, nosotros cuando estemos en el cielo, lo estamos, si ahora estuviésemos en el cielo, si fuésemos Elías, porque cuando venga la resurrección también va a haber un tiempo en que lo vamos a ver al Hijo de Dios, ya no como mediador. Cuando estemos en el cielo, hermanos, después del milenio lo vamos a ver a Jesús como mediador. Vamos a ver, durante 1000 años lo vamos a ver a Jesús ya como juez, ya no como mediador, porque ya no perdona pecado a nadie, pero va a haber un misterio. Vamos a ver a Jesús entrar y salir de la gloria del Padre. Pero va a pasar el tiempo que se va a cumplir lo que dice Primera de Corintios 15, que llegará el tiempo en que el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que otra vez Dios sea todas las cosas en todos. Y se cumpla, que ya vamos a leer, aquel texto que dice: en aquel entonces Jehová será uno y uno su nombre. Jehová será uno y uno su nombre. Entonces nosotros lo vamos a ver al Padre como una sola persona, como lo vio Isaías. Juan dijo que era Cristo, y el Espíritu Santo, y Pablo dijo que era el Espíritu Santo. En una persona, en un solo ser, vamos a ver tres personas, pero vamos a ver siempre uno. Misterio. No vamos a ver que están tres sentados en el trono, los tres reyes magos, hermano, no. Siempre vamos a ver uno solo. Isaías lo vio así. Pero cuando los profetas lo describen o los ángeles lo alaban, dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Bueno, el Hijo estaba dentro del Padre,
en un sentido que no podemos nosotros decir dentro cómo adentro, y mofarnos y reírnos atrevidamente. Es como que si yo tengo una diapositiva, hermanos, y les muestro una persona. Mira, la cara, bueno, digamos que sea así. Y lo quiero ver al padre y abrir el botoncito y muestro la misma foto. Y lo quiero ver al hijo y es la misma persona, veo el mismo rostro. Y quiero verlo al Espíritu Santo y es lo mismo. Y quiero verlo a Jehová y siempre veo uno. Pero se presenta en ese solo rostro, en esa sola imagen, están los tres. Jesucristo estaba dentro. Es la parte que sale de la infinitud para hacerse finito y alcanzarnos, tocarnos y morir. Lo dice Juan. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Según un lingüista que escribe un libro, Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, que conoce mucho el hebreo y el griego, dice el Hijo de Dios que está dentro del Padre o cabe adentro. Bien, vamos a leer otro texto. San Juan 10:7. Por esa misma razón, hermanos, San Juan capítulo 10, versículo 7, Jesús dijo lo siguiente: volvió después Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta para todos. Todos pasamos por esa puerta y entramos a la dimensión de la salvación. Yo soy la puerta. ¿Qué vamos a leer? Primera de Juan 5, 11 y 12. Ahora vamos a leer rápidamente varios textos que han cobrado sentido, o cobran más sentido, u otra dimensión de la que nosotros la hayamos visto o considerado en alguna oportunidad. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿a dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Él es la puerta, hermanos. Él es la razón de toda creación, es la razón de ser, es la razón de la felicidad de Dios mismo, y es la razón de que Dios tenga todo lo que tiene, y es la razón de que nosotros tengamos todo y gratuitamente, hermanos. Vulgarmente, ¿cómo diríamos? Gratuitamente. San Juan 14, 6. San Juan 14, 6. San Juan 14, 6 dice así. Ustedes se acuerdan de esto. Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie puede ir, en una palabra, a la infinitud infinita. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta, Él es el acceso, Él es el todo y la razón del ser humano. Y entonces que venga a la memoria Efesios capítulo 1, versículo 10. Que Dios reunió todas las cosas que están en los cielos y en la tierra en Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es la entrada, Él es el todo, es la razón de ser. Por eso dice: todas las cosas fueron hechas, sin Él nada se hubiera hecho. Y por eso dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, porque Él y el Padre lo mismo es. Veamos otro texto. San Juan capítulo 3, versículo 16 y 36. Ahora estamos avanzando rápido y terminamos. San Juan capítulo 3, versículo 16 y 36. Dice así. El 16, ¿se acuerdan ustedes? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 36, ¿qué dice? Y el 36 dice, el que cree en el Hijo entonces tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque todos los pecados están encima nuestro. Isaías 66, 9. Noten este texto extraño. Si lo han leído y ya han considerado la extrañeza, bueno, los felicito. Isaías capítulo 66 y en el versículo 9, él dice lo siguiente. ¿Han encontrado todos? Yo leo en mi versión antigua, dice, yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Otras versiones como dicen, yo que hago dar a luz, como dicen. ¿Ah? O nacer. En la palabra, yo que hago nacer gente. Yo no voy a nacer. O sea que Dios se hizo carne, es lo que quiere decir. Yo que hago dar a luz o hago parir, como dice mi versión antigua, yo no lo haré, pues lo hago por ustedes. Yo lo voy a hacer para darle vida a ustedes. Otro de los misterios de Dios. Y ahora, si lo vemos a nosotros, al Hijo de Dios, veamos en Juan capítulo 1, versículo 47 al 51. San Juan capítulo 1. Al 51. En el capítulo 1, versículo 1 al 3, lo vimos al Señor Dios como verbo Dios. Ya lo hemos leído. Que todas las cosas por él fueron hechas. En el versículo 14, ese Dios se hizo carne. En el versículo 18, dice que ese Dios carne estaba dentro del Padre. Y en los versículos 47 al 51, lo vemos a Jesús de esta manera. Jesús vio venir así a Natanael, y Jesús dijo de él, de Natanael, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y dícele, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué estamos viendo nosotros acá de Jesús? Tres cosas. Uno, que él era Dios, omnipotente, omnisapiente. Natanael estaba lejos orando. ¿Y a dónde estaba? Estaba orando debajo de una planta. ¿Qué planta? Una higuera. ¿Y qué estaba orando él? Según la hermana Juay, que quería saber quién era el Mesías, quería conocerlo al Mesías. Y mientras él estaba orando lejos y Jesús estaba en otro lado, y lo traen a Natanael, Jesús lo mira a Natanael y le dice, antes que tú vinieras, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Señor, ¿y cómo sabes vos eso? Porque él era Dios. O sea que cuando Jesús estaba en la tierra, cuidado, él era Dios. Como Dios sabía todas las cosas, y puedo mostrarle varios textos, dice que Jesús sabía todas las cosas del hombre y no tenía necesidad de que nadie le diga nada, de toda la raza humana, de todos los tiempos. Pero a la vez él dice, soy el Hijo de Dios, y a la vez dice, soy Hijo del Hombre. ¿Qué era Jesús? Bueno, en San Juan 1, San Juan 1, 1 al 3, era Dios verbo. En San Juan 14, Dios hizo carne, como carne era Hijo de Dios.
el Hijo de Dios como carne, o sea, ese sentir hijo estaba dentro del Padre desde la eternidad sin fin, faltaba que lo ponga en práctica. Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de carne, salió del vientre de una mujer, y digamos, saliendo del vientre de una mujer era hijo del hombre. ¿Qué había en él? Él era Dios, se hizo hijo de Dios. ¿Saben ustedes por qué se hizo hijo de Dios? Los ángeles son hijos de hombre, los seres de otros mundos son hijos de hombre. Como hijo de Dios, salvó a todos los hijos de Dios y los salvó a Adán. ¿Saben ustedes cuál ha sido el papá de Adán y de Eva? Perdón, ¿cuál fue el papá de Adán y la mamá de Adán? Hijo de Dios. Como hijo de Dios, salvó a todos los hijos de Dios. ¿Y por qué se hizo un hijo del hombre también y nace del vientre de una mujer, diferente a la creación de Adán? Adán era hijo de Dios, no era hijo del hombre. Y los hijos del hombre, los hijos nacen del vientre de una mujer, de la unión de los hombres pecadores. Entonces Jesús también se hizo hombre, hijo de hombre. Por eso ustedes van a ver esa aparente contradicción en la Biblia, que el hijo de Dios, que el hijo del hombre, que el hijo de Dios y que el hijo del hombre. Entonces preguntamos, Señor, no me enloquezca, Señor. Quiero saber, ¿soy hijo de Dios o hijo del hombre? Y él me contesta, soy las dos cosas. ¿Y por qué, Señor? Como hijo de Dios salvo a todos mis hijos. Y como hijo del hombre, a todos los nacidos de mujer. Nadie se me escapa. Por eso se ha hecho de todo. Cristo se mimetizó, Dios se mimetizó, se hizo todo. Y hay textos que dicen que Dios hizo todo para ganar a todos, como decía Pablo. Hermanos, eso es maravilloso. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Ya se está haciendo tarde. Me da miedo de cortar aquí, pero bueno. Pero le voy a dar un heladito, un postrecito, le voy a dejar donde estamos. Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Tan hijo del hombre se hizo, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó, o sea, se achicó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, de un extremo, versículo 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces Jesucristo se hizo hijo de Dios, se hizo hijo del hombre, siervo de hombre, muerte de cruz. En ese extremo, para después, en el juicio final, Él va a ser glorificado como Jehová de los ejércitos y justificado como Dios. ¿Saben por qué soy Dios? Miren, por todo lo que yo hice, me merezco ser Dios. Aunque yo soy Dios y puedo ser arbitrario, hago lo que quiero, mato, daño, no, como Él es santo y Él es amor, y como Él en su santidad, en su perfección, tiene que ser perfecto, era una imperfección, que Él sea Dios y Él sea Dios, no, Él tiene que justificar que le dio. Entonces en este extremo total lo justifica Dios, aunque Él sea Dios, porque Él es un ser, es ser eterno, pero en su perfección está justificado su ser. Nuestro ser no está justificado. No hay criatura que viva cuyo ser sea justificado si no fuese por Dios mismo. Pero Dios es perfecto. Con esto Él está demostrando su perfección. Y entonces llega la muerte de cruz. ¿Y qué pasa, hermanos? En Romanos capítulo 14, 10 y 11 dice así.
Romanos. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque, perdón, capítulo 14, versículos 10 y 11. Romanos 14, 10 y 11. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo, yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Allá decía para que todos confiesen a Jesús para gloria de Dios. Pero acá dice confesarán a Dios. Y ahora vamos a ascender un poquito más. Y vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Y quién es ese Jesús? Dios. Isaías capítulo 45, versículos 21 y 22. Isaías 45, versículos 21 y 22 al 25. El 21 dice, 45, 21, publicar y hacer llegar, y entremos o entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Y ahora leemos los versículos, dijimos, 22 al 25, continuamos. Mirad a mí, ¿a quién miramos? ¿Al Padre o al Hijo? Mirad a mí y ser salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, y de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. ¿Qué cosa? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién decía, hermanos, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua? Lo decía Jehová. ¿Y quién es el que relata eso? El apóstol Pablo. Acabamos de leer los Filipenses. ¿A quién se doblará toda rodilla en el juicio final? A Jehová de los ejércitos. ¿Y qué Jehová se verá? A Cristo. Y sigue diciendo, versículo 24 y 25, y diráse de mí, o sea, de Jehová, ciertamente en Jehová está la justicia. ¿Y cómo decimos nosotros ahora? Que en Jesús está la justicia. Jesús es justicia nuestra. En aquel entonces diremos que en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Todos nosotros seremos justificados en Jehová. ¿En qué Jehová, hermanos? Jesús, el que murió por nosotros. Y entonces, el postrecito que vamos a leer, hermano, rápido, 2 de Corintios 5, 19 y 21. 2 de Corintios 5, 19 y 21. Y quiero que queden pensando. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba dentro de Cristo, hermano? El Hijo de Dios. No. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Y entonces el versículo 21 dice de Jesús, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús pecó, hermanos, al que no conoció pecado. ¿Qué quiere decir esto? Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? No le voy a decir. Ahora le doy un poquito de nada. Pero vamos a leer otro texto y le voy a dar otra cucharadita. No lo voy a explicar. Primera de Pedro 2, 22 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, dije, Primera
Pedro, capítulo 2, versículo 22 al 24. ¿Qué dice Pedro de Jesucristo? El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Versículo 24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Por qué muestro esto de que Jesús no pecó? ¿Por qué quienes dicen que Jesús pecó? Que tenía tendencias, no que pecó como pecó, sino que tenía tendencias pecaminosas, como nosotros. Esto es una palabra, hermano. Perdonen, ¿no? Nosotros, al ser pecadores, somos depravados de una manera u otra. Entonces, si Jesús tenía tendencias pecaminosas, y cosa que el hermano Juan dice que Jesús jamás tuvo tendencias pecaminosas. La tendencia pecaminosa es algo, digamos, degradante, que nosotros somos depravados, como decir otras palabras, en cierto modo, en mayor o menor grado, en algunas cosas, y por la educación, por la circunstancia, por el ambiente, no somos como pueden ser otros, porque podemos haber sido de otra manera, por el trabajo del Espíritu de Dios, podemos ser una persona de bien, y si el Espíritu de Dios no trabajaba, y si no nos ponía con tal papá y con tal mamá, con tal educación, no hubiéramos sido de otra manera, todo trabajo de Dios. Pero Jesús no pecó ni tenía tendencia pecaminosa. ¿Y por qué hago yo esto en énfasis? No le contesto. Pero entonces ahora vamos a otra cucharadita que ¿dónde está? Vamos ahora a Hebreos capítulo 2, 14 al 18. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Llegó a ser en todo semejante a los hermanos. ¿Qué quiere decir semejante? ¿Que él tenía tendencias pecaminosas como nosotros? Y vamos a leer Hechos capítulo 2. No, perdón, Hebreo. No, Hechos capítulo 2, versículo 24. Y 31 al 33. Y vamos a dejar ahí. Hechos capítulo 2. Y 31 al 33. ¿Y qué pasó con ese Jesús que no pecó nunca? ¿Cómo podía morir él si él no pecó? Y entonces nosotros leemos en el versículo 24, al cual Dios levantó, hablando de Cristo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿Por qué era imposible ser detenido de ella? Porque él no pecó. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Y versículo 31, entonces al 33 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, dice mi versión antigua, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado en vosotros esto que veis y oís. Hermanos, dijimos hasta el 33. Cristo fue al sepulcro y fue hasta dónde del sepulcro, al sepulcro, nada más que al sepulcro. Y entonces vemos el último texto, ahora sí, Efesios 4, 8 al 10. Y ya estamos hasta el próximo día. Efesios 4, 8 al 10. Cuando Jesús muere, entra al sepulcro, entra a lo que se llama el infierno, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, llevó a todos los cautivos, a todos los que estaban cautivos por el pecado, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Ese es el misterio que nosotros hicimos, esta dimensión. El Señor nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿A dónde estaba la potestad de las tinieblas? En lo diametral opuesto, en lo diametralmente opuesto a la ciencia del bien y de la vida eterna y de la paz. Esto era el mal, el dolor, la muerte, la enfermedad, el reino del diablo. Y acá hubiéramos estado todos nosotros si Jesús no hubiera muerto y hubiera entrado al reino de las tinieblas y habernos arrebatado y habernos llevado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Con todos estos textos hemos visto que Jesús no pecó, no fue hallado engaño en su boca. El hecho de que Él haya sido semejante a nosotros no significa que Él haya sido pecador o que haya tenido tendencias pecaminosas o haya tenido alguna degeneración o degradación humana. Pero Él no entra al reino de las tinieblas, cuidado hermano, por los pecados de nosotros. Dios lo hizo pecado. Al hacerlo pecado, lo mata para que entre acá. Como Él entró acá y Él no pecó, lo tuvo que sacar suelto el odor de la muerte. Y como que alguien se sumerge en el agua y estamos todos nosotros desesperados, ahogándonos y estiramos los brazos y algunos de nosotros nos queremos largar pero no tenemos plomo para hundirnos y hacemos fuerza y comenzamos a pelear con el agua para salvarlo, pero no nos podemos hundir, hermano, y respiramos y al respirar nos llenamos de oxígeno y no nos podemos hundir. Y entonces como que Dios le ha puesto un cinturón de plomo a Jesucristo y ha hecho que se hunda. Lo agarró de las manos a todos, se sacó el cinturón de plomo y flotó, porque él no podía quedarse ahogado, hundido, porque el cinturón de plomo no era parte de él. El cinturón de plomo es lo que Dios hizo que se haga pecado sin haber pecado, para que entre acá, rescate a sus hijos, flote y nos salve. Por eso dice, fue abajado a los infiernos, como dice otra versión. Nos rescató y nos llevó. Y entonces Satanás y sus ángeles quedaron solos acá para ser destruidos. También, por supuesto, los seres humanos que no han aceptado a Cristo ya están agarrados acá de la eternidad, aunque Dios hoy te da una oportunidad. Y eso es el tema predestinación. Los que están por el preconocimiento de Dios son salvos, y los que en el preconocimiento de Dios se van a perder, pero cada uno de nosotros llenamos nuestro destino. Apártense de la fe, hermanos, y se van a perder. Permanezcan en la fe y se van a salvar. Palabra de Jesucristo. El que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y no hasta que peleen las papas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros somos los que vamos a llenar con nuestra actitud el preconocimiento divino. Dios sabe si Pedro se va a salvar y si Coco se va a perder. Pero cada uno llena su destino. No nos apartemos de la fe, porque si nos apartamos de la fe y nos perdemos, le voy a decir, Señor, y yo me he perdido y vos has elegido. Yo he preconocido, pero vos has elegido porque te toca.
Y el que se salva dice, bueno, gracias Señor, menos mal porque permanecí. Yo te he conocido como hijo mío, y a vos te he conocido con todo lo que tenía un a Cristo que te ibas a apartar. Cada uno llenamos, dice el hermano Juan, una página en blanco, y en aquel día el Señor va a mostrar su libro, en su libro va a decir, ese eres tú. Y va a mostrar, y esto es lo que vos llenaste. ¿Coincide? Coincide. Este era mi preconocimiento, y esto lo llenaste. Ay, soy salvo, y del perdido. Yo te tenía anotado, y esto has llenado vos, y ahora estás perdido. Has perdido por justicia. Nosotros llenamos las páginas de nuestra vida. No es que Dios nos haya destinado a perdernos. Dios sabe. Ojalá que nosotros, hermanos, nos salvemos sencillamente, no apartándonos jamás del Señor. Y vamos a continuar, si Dios quiere, en el día de hoy.